Shalom, bienvenidos a nuestra tertulia de actualidad política, nuestra tertulia de todos los fines de semana aquí en Radio Sefarat. Nuestros invitados hoy son Frederic Hermel, periodista. Hola, Frederic. Hola, Shabbat Shalom, buenas tardes. Shabbat Shalom, bienvenido de nuevo a Radio Sefarat, es un placer tenerte aquí. Y también nos acompaña hoy Isaac Kerub. Bienvenido, Isaac. Buenas tardes, Alex. Isaac, como saben, fue el presidente de la Comunidad Judía de Madrid y es un miembro activo de esta comunidad. Los temas de la semana son muchos, lamentablemente tenemos que comentar la noticia con la que empezó la semana, que nos llegaba desde Israel. Tras 9 meses, un nuevo atentado suicida, esta vez fue en Eilat, con 3 víctimas mortales. Noticias también en la semana son que siguen los enfrentamientos entre palestinos, en una semana más de 30 muertos, la crisis política institucional en Israel, el presidente acusado de violación, el ministro de Justicia declarado culpable por acoso sexual, Olmert declarando también ante la justicia por decisiones erradas, ante una comisión de investigación. Y esta semana fue noticia el presidente francés Jacques Chirac por su desliz nuclear. En este caso fue una frase del presidente que dijo que no consideraba peligroso que Irán tenga la bomba atómica. Bueno, son temas, muchos temas que comentar. Empezamos, si os parece, por la noticia del atentado, los días después del atentado. ¿En qué cambia la situación? La yihad islámica reivindicó el atentado, todos se sumaron, lo de los grupos radicales terroristas palestinos. ¿En qué cambia? Bueno, primera cosa, a mí me sorprendió mucho del poco eco que ha tenido este atentado, sobre todo en España, porque eran 9 meses, ¿no? Empezamos a creer un poco en algo de paz, algo de esperanza y tal, y de repente este atentado que demuestra que pocas cosas han cambiado, primero, y me ha sorprendido el poco interés que se ha tenido aquí por este atentado. No sé por qué. Yo no sé si ha habido mucho interés o poco aquí en España. Hoy el tema del terrorismo es un tema entrecomillado en España y importa mucho más el debate sobre ETA que otra cosa. A nosotros sí nos ha importado y mucho. Viene en un momento difícil, como casi todos además, y lo que sí da la impresión es que Hamas o los jefes de Hamas han teledirigido este atentado para provocar una reacción lo más violenta posible por parte de los israelíes para sabotear el diálogo, no solo interno, pero sobre todo el diálogo que parece iniciado seriamente entre Israel y Abu Mazen. Además hay una cosa, es decir, que en muchos artículos que he leído se decía que a través de ese atentado como los palestinos reencontraban la amistad, ¿no? Entre ellos, enseñando un enemigo común que era Israel, ¿no? Ese es el gran mensaje que hay que ver en este atentado, ¿no? Sí, así fue, ¿no? Así las declaraciones tanto de Hamas como de Yihad Islámica en el lunes después del atentado fue: no nos matemos entre hermanos, tenemos que matar a los israelíes. Básicamente decían eso, ¿no? Es que es crudo lo que acabas de decir, pero es así. No, pero siempre ha sido así. Yo creo que los árabes solo están unidos cuando recuerdan que el enemigo común es Israel y necesitan del enemigo común y exterior para aglutinarse. Sin embargo, continuaron los enfrentamientos entre palestinos, ¿no? En esta misma semana. Absolutamente. Sí, porque la situación es la misma. Es decir, que no hay que olvidar, y muchas veces lo olvidamos, de que jamás ganan las elecciones por la corrupción que había en la ANP, uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Es decir, que la pobreza que hay también de la gente entre la población palestina, y viendo que toda la jerarquía de la ANP, de Fatah, etcétera, de esta gente, toda la gente, la corte que fue de Yasser Arafat, es decir, ganaron mucho dinero, robaron mucho dinero, muchos fondos fueron desviados, y eso lo sabemos, es una evidencia. Es decir, y muchas veces se olvida que jamás ganó las elecciones no contra Israel, entre comillas, sino contra estos propios hermanos palestinos. Es decir, el enfrentamiento entre palestinos viene a raíz de una gestión malísima de Yasser Arafat primero. Sin embargo, hay una voluntad clara de volver a apuntalar, de apoyar a Hamas, de financiar, a Fatah, a Mahmoud Abbas, de financiar, de entregar armas, que Fatah recupere la fuerza. No es una vuelta atrás, pero eso es así, Alex, y parece que tanto el cuarteto como fundamentalmente los Estados Unidos empujan a Israel a hablar seriamente, sentándose a la mesa con Abu Mazen, con al-Fatah. Y la contención israelí también se explica en ese contexto. Sin duda alguna. La contención israelí solo se puede explicar de esta manera, porque lo que han hecho después de este atentado es reventar un túnel por donde pasaban armas. Uno de tantos.
Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. Nos sentaremos en la mesa con Abu Mazen, nos sentaremos en la mesa a hablar con al Fatah, ¿y luego qué? Estaremos otra vez lo mismo. Abu Mazen puede adelantar las elecciones e incluso se puede manipular lo que tenga que manipularse para salir elegido. Pero ¿y dónde está el apoyo popular? ¿Ejercerá de verdad efectivamente el poder? Es lo que decía antes. ¿Será interlocutor válido? Enseguida volveremos sobre este tema, ¿no? Estabilidad o democracia, si es posible una cosa sin otra. Pero os quiero preguntar también sobre esta crisis institucional, crisis política, casos de corrupción, casos de acoso sexual y violación, cosas tremendas que estamos oyendo esta semana. Si Golda Meir y Ben Gurión levantaran la cabeza, ¿qué pasaría? Es que es un Estado de Derecho. Es se volverían. Sí. Se volverían a la tumba. Es decir, en ese sentido vemos que Israel es una democracia, un Estado de Derecho como España, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, nadie Estados Unidos. Nadie se impune. Es decir, que el problema, y lo sabemos muy bien, es que los enemigos de Israel van a usar estos delitos, que son delitos de abuso sexual, en contra del pueblo judío y contra Israel. Pero la verdad que es lamentable, pero, ¿no? Lo del presidente de Israel es una cosa... En cualquier caso, todo esto es lamentable. Es lamentable, tanto por el ministro de Justicia como el jefe del Estado, como el primer ministro, estén todos mezclados en causas judiciales ahora mismo. Unos por corrupción y otros por acoso sexual. Y lamentable. Y debilita la política de Israel. Debilita la labor de gobierno, debilita a los líderes políticos y, sobre todo, de verdad resquebraja la confianza y la credibilidad en un gobierno. El otro día comentábamos un artículo de opinión que aparecía en Aurora, el semanario israelí en castellano, donde se decía que la izquierda añora a Barak y la derecha añora a Netanyahu, que muy mal tienen que estar las cosas para que se añoren a estos dos, ¿no? El que sale ganando todo esto, sin duda alguna, es Netanyahu. No, es evidente. Por eso, manos limpias y está... Sí. La gente no quiere lo malo conocido antes de lo bueno por conocer, ¿no? Porque Olmert ha salido... La gente no quiere lo malo conocido antes de lo bueno por conocer, ¿no? Porque Olmert ha salido... Bueno, en ese sentido, en poco tiempo ha gastado totalmente la confianza que había. No solo es el tema de la corrupción, no solo es el tema de la cosa sexual. No, la gestión de la guerra del Líbano. De la intervención militar en el Líbano. También ha mermado muchísimo las posibilidades se habla de 9 asientos en el Parlamento en caso de elecciones. En Estados Unidos se preparó el viernes una reunión del llamado Cuarteto de Madrid, que componen la ONU, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Un encuentro convocado, según un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para generar el apoyo que va a ser necesario si los israelíes y palestinos aprovechan las oportunidades que ahora tienen ante sí para avanzar en el proceso de reconciliación. Todo suena un poco diluido, nada muy concreto, poco tajles, ¿no? Como dicen por ahí. Lo de siempre, ¿no? Mismo discurso de siempre. Pero se dice que hay tal vez un acuerdo maduro, un acuerdo definitivo. Tzipi Livni habló de la necesidad de crear el Estado palestino con fronteras definitivas, etcétera. ¿Veis que en las próximas semanas, meses, algo se puede mover en ese sentido? Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los israelíes saben que la paz es posible, pasa por la creación de un Estado palestino con frontera. El problema siempre serán las fronteras. Ahí yo creo que y jamás estaré ahí para impedirlo, por supuesto. No hay duda que si hay una solución en Oriente Medio, esta tiene que venir bien avalada por el cuarteto. Ojalá los israelíes de verdad puedan entablar un diálogo serio con los palestinos. La pregunta es siempre la misma. Cuando hablamos de palestinos, ¿de quién estamos hablando? Exacto. Porque el problema es que la legitimidad de Abu Mazen es esta, siempre. No hay que olvidar que jamás, y repito lo que dije al principio del programa, jamás que las elecciones por culpa de Yasser Arafat y de la ANP. Es decir que... Pues, pero sí que hay por parte de los Estados Unidos como un cambio de estrategia, ¿no? La idea de crear un eje moderado anti-chií, después de las cosas que han pasado en el 2006, Washington con Israel, con Arabia Saudí, Egipto, Jordania, los países del Golfo y el presidente Mahmoud Abbas. Y enfrente estaría el eje Teherán, Siria, Hezbollah, Hamas. O sea, parece que Bush es ahora más partidario de la estabilidad a expensas de la democracia en la región. Pero, Isaac, ¿tú cómo lo ves esto? Bueno, yo, democracia... Francamente, yo soy muy escéptico. ¿Estabilidad sin democracia? Yo soy muy escéptico. Primero, con respecto a la política del presidente Bush. En segundo lugar, en Estados Unidos tienen que todavía articularse algunos cambios.
Efectivamente, el presidente Bush ha perdido el apoyo del Congreso y del Senado y, por tanto, ahora corresponderá a la mayoría parlamentaria el articular una nueva estrategia. Cuando hablamos de nueva estrategia, ¿en qué consiste? Es decir, pasa una vuelta atrás, ¿no? Volver al pragmatismo, al realismo político. Vamos a ver si esto es posible. Porque ¿cómo se vuelve atrás estando en plena merdé dentro de Irak? Y por otra parte tienes el conflicto iraní, que está en puertas. Pero no se ha resuelto aún el problema israelo-palestino. Y tenemos el tema Siria y Líbano. Añadido ahora. Federic, como francés, tu presidente... Ya la veía venir esta. La veías venir, ¿no? ¿Qué nos dices de las declaraciones de tu presidente a dos periodistas del New York Times y del International Herald Tribune? Dijo que no considera peligroso que el régimen de los ayatolás de Irán pueda tener una o dos bombas atómicas. Luego quiso desdecirse y les pidió que no publicaran esto, pero su argumento fue que Irán, en el caso de que logre adquirir bombas nucleares, no podría utilizarlas para atacar a otros países, puesto que existen defensas capaces de destruir cualquier misil que lanzasen los iraníes. ¿Cómo es esto? Bueno, yo me siento un pelín responsable porque yo voté a Chirac como buen demócrata francés, porque no hay que olvidar de que en el 2002 Chirac se enfrentó a la segunda vuelta de las elecciones para presidente a Le Pen, ¿no? al fascista Le Pen. Entonces todos los demócratas votamos a Chirac. La verdad me ha sorprendido por una razón muy simple. Si a nivel interior, la política interior, la política de Chirac ha sido un gran fracaso y lo sabemos. Ahí está el palo, está toda la merde, como dices muy bien, que tenemos en Francia socialmente también. Pero el presidente de la República en Francia normalmente suele ser bastante bueno a nivel internacional, ¿no? Y la oposición que Francia tuvo a la guerra de Irak, por ejemplo, con un gran Chirac, con un gran de Villepin, se podía pensar que se equivocaban o no, pero hicieron bien, ¿no? No era un gafe como lo ha dicho ahora, ¿no? Un gaffe, no es un gaffe en francés. No era un desliz de este tipo, ¿no? Eso huele a final de reinado, es decir, que Chirac es un presidente viejo, sabe que se va a marchar en el próximo mes de mayo. Él siempre busca dejar una huella a través de grandes ideas a nivel internacional, con una política que suele ser diferente de la política americana. Ahí Francia busca su legitimidad como gran nación. La grandeur de la France todavía pasa por este tipo de cosas, pero ahí la ha cagado por hablar bien español. Y él la ha conocido. Y estas últimas horas intentar explicar que no, pero el mal está hecho. Él dijo que lo peligroso no era Irán, sino el que se avanzara hacia la fabricación de armas nucleares en otros sitios, como por ejemplo, y lo citó, Arabia Saudí o Egipto. En ese sentido, Francia tiene que estar algo de los americanos, porque Francia es un país nuclear y estamos ahí en un quinteto, ¿no?, de los países que oficialmente tienen la bomba, y son entre ellos, tienen que tener la misma línea, porque si no, no vale. A mí desde el 67 la política de Francia en Oriente Medio no me ha gustado casi nunca, y desde luego tampoco la de Chirac. Con todo ello no quiero decir que el gobierno Chirac, con respecto a los judíos en Francia, ha mostrado muchas veces un comportamiento exquisito. Sí me gustó la posición de Chirac cuando el asesinato de su amigo Hariri. Totalmente. Sin embargo, con respecto a Irak y con respecto a Irán, Chirac ha sido igual a soi-même, siempre el mismo, una vez blanco y otra vez negro. Yo creo que Francia, Chirac en primer lugar, pero Francia ha jugado siempre a favor de sus únicos intereses. Yo creo que hoy lo que valdría la pena es preguntarse sobre el papel que jugaría Francia con una Ségolène Royal o con un Sarkozy de presidentes. Ese es el tema. Y ese es el peligro, de verdad. Y yo soy de izquierdas, pero no voy a votar a Ségolène Royal porque ha demostrado que a nivel internacional no tiene ni idea y que podría ser bastante... Porque este desliz de Chirac como presidente es grave, pero la candidata Ségolène Royal socialista, la candidata socialista a la presidencia, es decir, ha hecho ya una veintena en 2 meses. Es decir, ¿qué va a pasar justamente si los franceses elegimos a esta señora, ¿no? Pues justamente te iba a preguntar, ¿Ségolène o Sarkozy? Pero bueno, acabas de responder. Pero independientemente de lo que diga... Bueno, perdona. No, hay otros candidatos en ese sentido, pero yo sé, por ejemplo, que en Francia la inmensa mayoría de la comunidad judía va a votar a Sarkozy porque él es un gran amigo de Israel y los judíos. Eso ya lo ha dicho y
es que es evidente para todo el mundo, no esperemos que haya un tercer candidato, que esperemos que no sea Le Pen sino François Bayrou, que es un hombre del centro y seguramente uno de los políticos más inteligentes de Francia, pero tu pregunta era buena, es decir, porque seguramente habrá que escoger entre Ségolène Royal y Nicolas Sarkozy. No va a ser muy fácil para los franceses votar en la segunda vuelta. Independientemente de qué haya motivado ese desliz, si es la edad o es la retirada en caso de Chirac, él apunta a un tema que sí que me parece interesante. ¿Cuál es realmente el peligro? ¿La proliferación nuclear en Oriente Próximo o Irán con la bomba nuclear? Es decir, con toda franqueza, yo creo que Chirac hacía referencia al peligro de la proliferación. Y en ese sentido yo creo que todos estamos de acuerdo. El auténtico peligro es el de la proliferación. Yo creo que para nadie era un secreto de que un Estado responsable como Israel pudiese disponer de la bomba atómica. Lo que pasa es que cuando está en manos de gente inestable o de regímenes inestables, el peligro está allí. Yo me acuerdo de unos testimonios muy bonitos recogidos durante la intervención militar en el Líbano, cuando el norte de Israel recibía todos estos cohetes. Me acuerdo del testimonio de un habitante de una ciudad en el norte de Israel que decía: vale, estamos acostumbrados a recibir cohetes, pero el día que estos cohetes tengan una cabeza nuclear, ¿qué va a pasar? El problema es que Hezbollah un día, si dejamos a Irán montar la bomba atómica, ya podrán mandar cabezas nucleares, aunque sean pequeñas, a sus amigos del Hezbollah. Yo creo que hay poco a poco una concienciación a nivel internacional, a nivel mundial, del peligro que puede suponer la proliferación nuclear en una zona tan peligrosa como Oriente, o tan tensa como Oriente Medio, y hay que hacer todo lo que sea posible para dialogar, para hablar, incluso con el régimen de Ahmadinejad. Un último tema que quiero poner sobre la mesa, porque Federica Hermel escribió un artículo recientemente en relación a los llamados disturbios de Alcorcón. Nos lleva a un tema más doméstico, pero en el fondo es un tema global, un tema que afecta no solamente en España, sino que también ha afectado a Francia y Inglaterra, que tiene que ver con el modelo de integración, de la integración de los inmigrantes. En este caso, para los que nos escuchen desde fuera de España, en Alcorcón hubo enfrentamientos entre bandas de jóvenes inmigrantes y bandas de jóvenes locales en esta ciudad cercana a Madrid. En ese artículo, Federic, comparabas lo sucedido en Alcorcón con lo que sucedió hace un año en los suburbios de las grandes ciudades francesas, los llamados banlieues. ¿Hay una comparación posible? ¿Y cuál es el modelo de integración al que debemos acercarnos aquí, al republicano francés o al modelo inglés multicultural? Yo creo que a mismas causas, mismos efectos, mismas consecuencias. Es decir, cuando hay oleadas grandes de inmigrantes y que sobre todo se ponen a todos estos inmigrantes en las mismas zonas, en los suburbios de las ciudades, es decir, es evidente cuando vemos que Alcorcón es una ciudad del sur de Madrid, una ciudad llamada dormitorio, donde la tasa de inmigración es bastante alta, de ahí vienen los problemas. Es decir, si tienes una política de inmigración sin política urbanística y sin política de integración, en algún momento van a haber problemas. Eso pasó en Francia, cuando en el 75 el presidente Giscard d'Estaing con su primer ministro Jacques Chirac autorizaron lo que se llamó el agrupamiento familiar, es decir, que cualquier inmigrante legal en Francia podía venir con su familia. Eso provocó lo que llamamos el efecto llamada, ¿no? En ese sentido. Y yo lo podía comparar un poco con el efecto llamada que pudieron tener las regulaciones de regularizaciones sin papeles que ha hecho tanto Aznar como Zapatero en los últimos años, ¿no? Si haces una política de inmigración sin un modelo claro de integración, tienes un problema. Francia tiene un modelo muy claro, es decir, asimilación, mezcla de culturas, pero siempre dentro de la idea republicana, es decir, se crea un ciudadano a través de la escuela pública y laica francesa. Los ingleses, y este modelo francés ha permitido la integración de millones de inmigrantes, pero tenemos problemas. Los problemas que tuvimos hace un año en Francia, es decir, han existido, siguen siendo todos los días. No se habla tanto, pero todos los días se queman coches en los suburbios de las grandes ciudades de Francia. El modelo inglés, que es cada uno en su gueto, pero no nos mezclamos. Tú puedes llevar tu velo si quieres, pero no te mezclas y tal. Es decir, al final conduce a lo mismo, una integración o la convivencia con muchísimos extranjeros, pero
también hace 2 años en Blackburn hubo un montón de enfrentamientos, ¿no? Ahora, el modelo español es la falta de modelo, ¿no? Exacto. Y la pregunta que hay, y ahí termino mi tesis, ¿no? Si se puede llamar así, es que el gran problema ahora mismo es que estos problemas vistos por la derecha es por culpa de la izquierda, y la izquierda no quiere ver los problemas. Es decir, cuando es algo que se ha producido en Francia, en Alemania, en Inglaterra, España tiene una inmigración muy reciente y puede observar lo que ha pasado en los demás países. Y el problema que veo ahora mismo en España es que todavía la sociedad española no ha optado por un modelo muy claro. Yo creo que a diferencia de Francia, cuando veíamos a los jóvenes franceses quemar coches, estábamos hablando de una segunda generación de gente nacida en Francia. Aquí yo el problema lo veo todavía, o quizá quiero verlo, pero de enfrentamiento entre bandas adolescentes. No lo he visto como una reivindicación, no lo he visto como atacarse a las instituciones o a la administración española por el momento. Es la impresión que tengo. Sí, pero el problema es que entre las bandas, es decir, que los españoles tachan a los latinos y se pelean por un campo de fútbol, por una cancha de baloncesto, es decir, es eso de compartir las cosas. Y ya son problemas de convivencia. Sin duda alguna hay un problema de convivencia y de integración. En fin, hemos pasado de Eilat a Tel Aviv, a Washington, a Alcorcón y a Teherán. Hemos abordado un poquito todos los temas que nos han suscitado nuestro interés y el interesante análisis de nuestros contertulios hoy aquí en la tertulia de Radio Sefarat. Y bueno, quiero dar las gracias a Isaac Kerup por estar hoy con nosotros, lo mismo a Fredrik Hermel, y contamos muy pronto con vosotros de nuevo aquí en la tertulia. Gracias, Alex. Shabbat Shalom y hasta pronto.